En este tema vamos a ver cómo funcionan las entradas analógicas en Arduino. Pero primero vamos a ver un poco qué son las magnitudes analógicas y cómo podemos relacionarlas con los bits. Lo primero, los ordenadores, en este caso Arduino, cualquier dispositivo que funcione con electrónica digital, solo entienden bits, es decir, solo entiende 1 y 0 lógicos. Por otro lado, hay determinadas magnitudes que pueden tomar muchos valores, como por ejemplo la temperatura o la luz, que es el ejemplo que vamos a ver más adelante. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Convertir una señal analógica, es decir, una señal que toma muchísimos valores, a señales digitales que solo pueden tomar unos y ceros. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que partir de la idea de que si agrupamos bits podemos conseguir muchos números. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, a ver, lo que decía, agrupando bits podemos conseguir números. Si solo tenemos un bit, pues solo tenemos dos posibilidades, que tenemos 0 y 1. En cambio, si ya añadimos conjuntos de 2 bits, tenemos más posibilidades, tenemos 4 posibilidades. Tenemos el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Mediante 2 bits podemos representar 4 estados. Vale. Si pasamos a 3 bits, tendremos 8 posibilidades. No voy a hacer el cálculo, pero imaginaros desde los 3 ceros hasta los 3 unos, pues ahí nos dan 8 posibilidades. Hay una fórmula para calcular cuántas posibilidades tenemos. Si tenemos n bits, tenemos 2 elevado a n posibilidades. Pues en el ejemplo primero, un bit, 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado, en el segundo ejemplo, 2 bits, la n serían 2, pues 2 elevado a 2 son 4. 2 por 2, 4. En el tercer ejemplo, 2 elevado a 3, que n son 3 porque tenemos 3 bits, son 8 posibilidades. Y así podemos escribir así podemos tener cualquier número de posibilidades. En función del número de bits que tengamos, podemos representar más números. Vamos a ver un ejemplo de cómo un número decimal se puede representar con un número binario. Pues para representar el 0, por lo menos tenemos que tener un bit, entonces dos posibilidades. Si queremos representar el 0 decimal, lo podemos representar con un bit, con el 0. Si queremos representar el 1, pues también lo podemos representar con un bit, como hemos dicho antes. Pues el 1 tenemos aquí. En cambio, ya si queremos representar el 2, tenemos que tener más bits. ¿Por qué? Porque solo con un bit solo teníamos dos posibilidades, el 0 y el 1. Si ahora queremos tener tres posibilidades, es decir, el 0, el 1 y el 2, tenemos que añadir un bit más. Pues este número en binario se representaría como 1 y 0. No penséis que esto es un 10, es un 1 y un 0, porque aquí los únicos valores que podemos tener son unos y ceros. Si veis este número y este número os dicen que es binario, representa el 2. El 10, en cambio, se representa así, como 1, 1, 1, 0. Cualquier valor, aquí he puesto un valor aleatorio, perdón, que es el 347, pues en binario sería este. Y hacen falta por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bits. Para poder representar este número necesitas por lo menos tener 9 bits. Ahora lo que vamos a ver es cómo codificar los números, es decir, cómo pasar de un sistema al otro. Normalmente lo que vamos a hacer es pasar de binario a decimal, que es bastante más simple y para entender cómo funcionan puede ser suficiente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que solo vamos a tener dos dígitos en cada posición, o 0 o 1, y que la posición en la que está es muy importante. La primera posición sería esta de aquí, se empieza siempre por la derecha, y le damos un valor de 0. Y se multiplica por la potencia 2 elevado a la posición. Pues en el primer caso 2 elevado a 0
posición 1, que es la primera posición, mejor dicho, que es 0, vale 1, 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 son 4 y 2 elevado a 3 son 8. Vale, vamos aquí. Vamos a ver este ejemplo, que es codificar todos los números binarios o pasar todos los números binarios de 2 bits a un número, perdón, por aquí digital no, es decimal. Vale, vemos que tenemos aquí, el primero es un 0, que es este de aquí, está en la posición 0. Y el segundo, la posición, la primera posición es 2 elevado a 0, la segunda posición es 2 elevado a 1. Como multiplican los dos por 0, pues sale 0. El segundo, la primera posición es un 0 y la primera posición es un 1 y la segunda posición es un 0. Pues aquí vemos que tenemos 1 por 2 elevado a 0, es decir, 1 por 1, 1, más 0 por 2 elevado a 1, 0 por 2, 0. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí, 0 y 1. 0 por 2 elevado a 0, 0 por 1 es 0, y aquí 2 elevado a 1, que es 2 por 1, 2. Y así es como se va calculando. Y el siguiente ejemplo, pues bueno, 2 elevado a 1, que es 2 por 1, más 2 elevado a 0, que es 1 por 1, pues 2 más 1, 3. Vamos a ver un número más complejo. Empezamos, voy a usar colores, que yo creo que se ve mejor. Primera posición, este de aquí, rojito, que equivale a este de aquí. ¿Vale? Sí que hay un 1, entonces este 1 corresponde con este. 1 por 1, lo vemos aquí, es 1. Este rojo. Otro color, naranja. Aquí tenemos que vale 0. Nos vamos aquí, este vale 0. 0 por 2, 0. Cogemos ahora un verde, por ejemplo, que es este de aquí. Es este 0 en la posición 0 por 2 elevado a 2, que sería 4. 4 por 0, 0. Y por último, este 1 de aquí es como un moradito, vale, es la posición 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, es decir, que equivale al 0, 1, 2, 3, este 3 de aquí. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, es esto de aquí, multiplicado por 1, nos sale 8. 8 más 0 más 0 más 1, 9. El número final sería 9. Vale, ahora vamos a ver cómo funcionan esas entradas analógicas en Arduino. Hemos dicho que Arduino solo entiende unos y ceros, pero que puede leer, que tiene entradas analógicas, es decir, puede leer magnitudes que cambian, que tienen más valores, que no solo tienen 1 y 0. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues para empezar tenemos que conectarlos a la entrada analógica, que son estas de aquí. Aparece como analog in, de entrada analógica, de la 0 a la 5, es decir, tenemos 6 entradas analógicas. ¿Y qué es lo que tenemos? Vale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, Arduino solo lee tensiones. Solo puede leer tensiones. Vale, pues vamos. Es decir, aquí tiene que haber una tensión que cambie de 0 a 5 voltios, que es como lo vemos aquí. La tensión puede valer en ese pin 0 voltios y lo codifica en un número, en el número 0 o 5 voltios y lo codifica en el número 1023. ¿Por qué estos números? Porque internamente, aunque no hace falta que nosotros lo sepamos, pero internamente lo que hace es usar 10 bits para codificar estos números que cambian aquí a la entrada. Cuando vale 0 voltios esa entrada, o mejor dicho, cuando tenemos 0 voltios en esta entrada, pues tenemos el 0. Cuando tiene 5 voltios, tenemos el 1023. 10 bits, 1024 posibilidades que van del 0 al 1023. Es habitual, eso se ha visto en la presentación anterior, que va del 0 adelante, por eso del 0
a 1. Cuando tienes 1024 posibilidades, pues vas del 0 a 1024 menos 1. Porque cuentas el 0. Si empezases en el 1, pues irías del 1 al 1024. Pero como empiezas en el 0, del 1 al 1023. Por eso, cuando había que representar el 2, ya con un bit no nos valía, porque con dos posibilidades tenemos del 0 al 1, pero en cambio con 2 bits tenemos del 0 al 1, al 2 y al 3. Por eso, para representar un número, por ejemplo el 2, necesitamos, este es el 2, necesitamos 2 bits. Bueno, vamos a ver en este ejemplo cómo funciona una entrada analógica con Arduino. Primero os voy a enseñar el montaje que he hecho. Vale. Tengo una resistencia, un potenciómetro que es una resistencia variable conectada de tal manera que en este pin, en A0, perdón, la tensión que vamos a poder controlar moviendo este potenciómetro va a pasar de 5 voltios, que es este terminal que está aquí, a 0 voltios, o la referencia de tierra. No es muy importante que sepáis cómo funciona este circuito en sí, sino que veáis cómo funciona. Para eso, ¿qué es lo que he puesto aquí? He puesto un potenciómetro, perdón, un multímetro. Este componente lo que hace es mostrar la tensión que hay entre el positivo, es decir, la entrada analógica E0 y la referencia que tenemos, el ground, la tierra, lo que usamos siempre como referencia. Para que veáis cómo funciona. En el extremo de este potenciómetro, es decir, cuando llevamos la ruleta al extremo del potenciómetro, tenemos 5 voltios. Luego, según lo vamos moviendo, tenemos diferentes tensiones hasta llegar a 0 voltios. Es decir, tenemos de 0 voltios en un extremo a 5 voltios en el otro. Vale, lo que queremos ver ahora es cómo podemos leer esos valores en el Arduino. Cómo se representan 5 voltios en esta entrada, qué número tiene que valer, o sea, qué número representa esos 5 voltios, qué número representa 0 voltios y luego cualquier valor intermedio. Para eso vamos al código. He creado un código muy simple. Lo que hace es lee el sensor que está en A0, que es este de aquí, y lo almacena en esta variable, en el sensor value. Y después lo que hacemos es lo enviamos por el monitor serie. Es una herramienta que permite conectarnos a un ordenador, pero aquí en el simulador lo que hace es simplemente escribe. Entonces, lo que hacemos, vamos a poner que se vean bien las dos cosas. Cuando tenemos 0 voltios, vemos que está enviando al monitor serie, es decir, sensor value, el valor de 0. Cuando lo llevamos a tope, 5 voltios nos está enviando 1023. Cualquier valor intermedio será un número proporcional entre el 0 y el 1023. Entonces, a la mitad más o menos, 2,5, 511, que es justo la mitad de 1023. Bueno, justo no porque sería con decimales, pero bueno, para que os hagáis una idea. El valor que tenemos aquí en voltios, 0,9 voltios o 900 milivoltios, se codifica como 184. Es decir, cualquier valor de esta tensión se puede codificar en un número del 0 al 1023. 5 voltios, 1023. Y así cualquier valor.